Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema, un tema delicado que nos llega a través de una fuente muy concreta. Es la transcripción de un video del padre Ángel Espinosa. Y él ahí detalla algo que llama las 5 maldiciones del adulterio. Es importante decir desde ya que la fuente se basa muchísimo, en cómo interpreta el libro de los Proverbios, en la Biblia, para hablar de estas consecuencias. Así que estamos viendo una perspectiva religiosa bien definida. Nuestro objetivo entonces no es ponernos a juzgar, sino más bien desglosar, intentar comprender qué dice este material sobre el impacto de la infidelidad. Ver los puntos como los expone, con cuidado, porque el tema lo amerita. Exacto. Vamos a ver cómo arma esos argumentos, qué lógica sigue desde su punto de vista y qué consecuencias señala para la persona, para la familia, siempre según esa lectura bíblica particular. Se trata de entender el razonamiento que nos presenta el material. Muy bien, entonces. A ver, empecemos a desmenuzar esto. La fuente arranca con una primera maldición. Es un término fuerte, ¿eh? Corrupción del alma. ¿Qué quiere decir con eso? Según el material. Se basa en Proverbios 6:32. Pues mira, la fuente lo interpreta como una consecuencia de actuar con, falta de entendimiento. Dice que quien comete adulterio, según este proverbio, en el fondo no entiende lo que está haciendo, y al hacerlo, corrompe su propio interior, su ser. Y no es solo el acto en sí, es un estado. Implica, según el texto, pues vivir mintiendo, ocultarle cosas a la pareja, tener pensamientos que la fuente califica de insanos y estar como dominado por emociones muy fuertes. Emociones como el miedo, supongo, ¿no? Justo, el miedo constante a que te descubran, la culpa, y lo que describe como una pasión desordenada que te controla. Fíjate que usa una analogía potente. Se pregunta cómo alguien que no se haría daño físico a sí mismo, si puede, digamos, atentar contra su propia alma. Y recalca que eso rompe la unión del matrimonio, que desde su perspectiva es una sola carne, ¿sabes? Una unidad muy profunda. Entonces el adulterio es como un ataque a esa unidad, y por lo tanto a uno mismo. Habla de un alma que queda como contaminada, infectada por la mentira. Entiendo. Lo pinta como una herida interna, muy profunda. Casi como una autolesión espiritual, como decías. Y si el alma está así, ¿cómo conecta esto con el segundo punto? La ceguera espiritual. Parece un paso lógico, ¿no? Usa Proverbios 5:20. Sí, totalmente conectado. La fuente vincula esa ceguera con alejarse de lo que llama la luz de Cristo. Claro, usando su lenguaje religioso para meterse en un terreno de oscuridad y engaño. Plantea que algo que quizás empieza como una aventura, algo que parece atractivo al principio, pues termina nublando el juicio. Le impide a la persona ver la gravedad real de lo que hace y sobre todo lo que puede perder, que puede ser devastador. Pérdidas como cuáles menciona. Algo concreto. Menciona, por ejemplo, la confianza de la pareja, que dice que a menudo ya no se recupera. El respeto, ¿no? El propio y el de los demás. Y en los casos más serios, pues la ruptura total de la familia. Y algo interesante que dice la fuente es que esa ceguera muchas veces la ven más los de afuera que la propia persona. Los amigos, la familia, ven que esa persona como que no se da cuenta del daño, del peligro en el que está. Interpreta esa frase de Proverbios de andar ciego con la mujer ajena muy literalmente como ceguera espiritual. Fíjate que aquí la fuente hace una distinción que me llamó la atención entre un caso simple y un caso extremo. ¿Cómo los diferencia? ¿Es solo cuántas veces pasa o hay algo más? Es interesante, ¿sí? El texto contrasta lo que llama un desliz, que lo pinta como algo puntual, aislado, un momento de debilidad, digamos, con situaciones donde el adulterio es, pues, constante, sistemático. El caso simple, según la fuente, podría llegar a perdonarse y superarse en la pareja, si hay arrepentimiento de verdad y ganas de arreglarlo, claro, sin que necesariamente se rompa todo. Pero los casos extremos, esos son los que ya implican una red de mentiras que dura tiempo, quizá hijos fuera del matrimonio, o que terminan sí o sí en divorcio, en la ruptura familiar. Entiendo. Entonces, la diferencia está en qué tan profundo es el engaño y el daño a la estructura familiar. Exacto. Y en si se ve posible arreglarlo dentro de la relación original. La fuente insiste en que, hasta en el caso simple, el arrepentimiento sincero y el perdón
pedirlo y, si se puede, darlo, son clave para seguir adelante. Pero el caso extremo lo usa para mostrar el peligro de quedar atrapado en lo que llama el propio pecado, como un enredo del que cuesta salir. Ahora, y esto lo repite bastante, insiste en que no importa qué tan grave sea o cuánto tiempo lleve, la puerta para arrepentirse y cambiar, para volver a la luz, siempre está abierta, según su visión religiosa, claro. Entendido. Pasemos al tercer punto, entonces. Este parece que amplía el impacto. La fuga de bendiciones para la familia. Suena a que las consecuencias ya no son solo para la persona o la pareja, sino para todos en casa. Se basa en Proverbios 5, versículos 15 al 17. Correcto. Aquí usa una metáfora muy gráfica, sacada de esos versículos. La idea de beber agua de tu propia cisterna y disfrutar los raudales de tu propio pozo. Lo interpreta como una invitación a valorar, a cuidar, a nutrir el propio hogar, el matrimonio, la familia. Y lo contrario es no derramar tus fuentes por las calles ni tus corrientes de agua por las plazas. O sea, el acto de desviar recursos vitales que pertenecen a la familia hacia afuera, hacia la relación extramarital. ¿Y a qué se refiere con recursos o bendiciones? Porque bendiciones puede sonar un poco abstracto, pero parece que le da un sentido muy, muy práctico. Sí, sí lo baja a tierra. Habla del tiempo. El tiempo de calidad que le quitas a tu pareja, a tus hijos para dárselo a la otra persona. Habla del cariño, de la energía emocional, la ternura, la atención, el apoyo que deberían ser para la familia y se van para otro lado. Y también, muy directamente, de la plata. El dinero que gastas en regalos, en salidas, quizás hasta en mantener otra casa o ayudar a otra persona. Y ese dinero falta en tu propia familia. Argumenta que todo eso crea un vacío, una disfunción grave en casa, que lleva a abandonar responsabilidades familiares. Lo llama un mal gasto de las bendiciones, sean materiales, emocionales o espirituales, que eran para la familia original. Mencionas que la fuente incluso detalla las consecuencias a largo plazo de esta fuga. Sí, totalmente. Pone ejemplos muy claros de cómo ese desvío de recursos afecta la dinámica familiar a fondo, y a veces ya no hay vuelta atrás. Menciona cómo se descuidan las necesidades en casa, las emocionales y las prácticas. Y va más allá. Describe situaciones después de la ruptura donde, por culpa de la infidelidad, una persona termina criando hijos que no son suyos, mientras que a los propios los ve, pues, muy poco. Quizá fines de semana alternos, por la distancia del divorcio. A lo mejor siga mandando dinero, sí, pero es una figura ausente, emocional y físicamente. Es como un vaciamiento de la vida familiar original. Eso le da una dimensión muy tangible y dolorosa a eso de la fuga de bendiciones. El cuarto punto es, bueno, bastante directo y quizás el más cargado teológicamente. Dios usará tu adulterio como castigo. ¿Cómo desarrolla eso la fuente? Cita Proverbios 22:14. Mira, cita ese proverbio que habla de la boca o los besos, según la versión de la mujer extraña, como una fosa profunda, donde cae aquel contra quien Jehová está airado. Y basándose en eso, la fuente afirma que Dios no deja que el adulterio quede sin consecuencias negativas, sin castigo. Pero, y esto es interesante, la interpretación que da es que la propia infidelidad, con todo el dolor que trae, se convierte en el castigo. No es necesariamente un rayo que te cae del cielo, ¿entiendes? Entiendo. O sea, sugiere que el castigo no es tanto una acción de Dios externa y separada, sino una consecuencia casi intrínseca al acto mismo y a lo que genera. ¿Es así? En gran medida así lo plantea. Argumenta que el dolor, la amargura, la culpa, la vergüenza, la falta de paz, que inevitablemente vienen con el adulterio, son en sí mismos la manifestación de ese castigo, o al menos una consecuencia directa de haberse alejado de los principios divinos. Sostiene que las relaciones basadas en mentiras, en engaño, no pueden ir bien, no pueden tener buen fin, ni recibir lo que la fuente llama la bendición divina. Incluso sugiere, con cierta ironía, que la persona con la que eres infiel puede terminar siendo ella misma el instrumento de ese castigo o sufrimiento. Dice que es común que la persona infiel acabe encontrando en la nueva relación problemas parecidos o hasta peores a los que quería huir de su matrimonio. Si escapó de un mal carácter, por ejemplo, igual se topa con uno mucho peor. Pero,
Igual que los otros puntos, aquí tampoco cierra la puerta del todo, ¿verdad? No, no, para nada. Incluso hablando de castigo, la fuente siempre repite el mensaje de la misericordia y el perdón de Dios. Insiste en que esa posibilidad siempre está ahí si hay un arrepentimiento genuino. Y eso, ojo, tiene que incluir dejar la infidelidad de inmediato y esforzarse por reparar el daño hasta donde se pueda. La clave para la fuente es decidir salir de esa situación. De acuerdo. Y eso nos lleva al último punto, la quinta maldición, perderlo todo. Suena como la acumulación de todo lo anterior, el resultado final. Exactamente. Lo presenta como el escenario más devastador posible en este camino que describe. Argumenta que, muchas veces, la infidelidad no viene de buscar algo mejor de verdad, sino de la ilusión de encontrar algo más fácil. Una salida rápida a los problemas, a los vacíos, a las insatisfacciones del matrimonio, en lugar de enfrentarlos y trabajarlos. Describe como una tragedia profunda ese momento en que la persona se da cuenta, a menudo ya tarde, del daño irreparable que causó. Un daño que, según la fuente, muy frecuentemente lleva al divorcio, a familias rotas y a un sufrimiento que dura años. Recuerdo que la fuente mete aquí un consejo, o una advertencia, muy directa. Se cita una frase que busca impactar. No tires a la basura aquello que un día fue la mejor decisión de tu vida. Se refiere, claro, al matrimonio, a la familia que se construyó. Y además, cuestiona de frente esa idea de que una segunda relación, empezada sobre las ruinas de la primera y con engaño, vaya a ser mejor o más feliz, sobre todo si lo miras como hace la fuente a largo plazo y desde lo espiritual. Menciona hasta el día del juicio dentro de sus creencias. Y vuelve a poner mucho énfasis en cómo afecta a los demás, ¿no? Muchísimo. Quizás ahí es donde el texto se pone más incisivo. Se centra mucho en el dolor que se le causa al cónyuge abandonado. Describe situaciones de desolación, a veces, y muy especialmente en el daño a los hijos, que quedan en medio del conflicto y sufren la ruptura. Y ahí es donde choca directo con esa idea que a veces se usa para justificar el derecho a ser feliz. La fuente argumenta con fuerza que esa búsqueda de felicidad personal no puede pasar por encima de la estabilidad, la paz y el bienestar de tu propia familia, sobre todo de los hijos. Cuestiona si ese derecho puede justificar moralmente tanto daño. Revisando todo el análisis, queda claro que la fuente defiende sí o sí la preservación del matrimonio. La idea es que si hay infidelidad, el camino no es romper y buscar fuera, sino arrepentirse, reparar el daño, asumir la responsabilidad. 5 consecuencias o maldiciones que saca de su lectura de los proverbios. Pone el acento en el potencial de daño profundo y en muchos niveles. Personal, el alma, la conciencia. Relacional, la pareja, los hijos. Y espiritual, la relación con Dios según su visión. Pero, y esto es importante repetirlo, siempre deja la puerta abierta para salir. A través del arrepentimiento sincero, del perdón que presenta como divino y potencialmente humano, aunque reconoce que este último no siempre es fácil o posible, y de reparar activamente el daño. Empezando por dejar la infidelidad ya mismo. Y así cerramos esta inmersión en una perspectiva particular sobre las consecuencias de la infidelidad, la que nos presenta el padre Ángel Espinosa, basándose en el libro de los Proverbios. Hemos visto cómo describe estos impactos que van desde lo más íntimo, lo personal, el alma, la conciencia espiritual, hasta lo familiar, afectando relaciones, recursos e incluso llegando a lo que interpreta como consecuencias divinas o espirituales. Los temas clave que resaltan fuerte de esta fuente son: 1. La pérdida de integridad, que llama corrupción del alma. 2. La ceguera espiritual, esa incapacidad de ver la realidad y las consecuencias. 3. El desvío de recursos vitales, tiempo, cariño, dinero, fuera de la familia, la fuga de bendiciones. 4. El dolor, la culpa, la amargura como parte inherente del engaño, presentados como castigo intrínseco. Y 5. La posibilidad real y terrible de perderlo todo, sobre todo la familia. Y es clave recordar que la fuente no lo ve solo como resultados psicológicos o sociales, Lo llama explícitamente maldiciones. Consecuencias espirituales ligadas, en su visión, a romper un mandato divino. Sin duda, es una visión muy definida, con un mensaje muy claro. Y como pensamiento final, la misma fuente propone algo así como un llamado a la acción. Cuidar el corazón.
Es una invitación a prevenir, a protegerse de caer en esto y a enfocarse en nutrir la relación que ya se tiene, aceptando que nadie es perfecto y ninguna relación lo es. Es un llamado a cuidar el vínculo actual. Y quizás una pregunta que puede quedar flotando para quienes nos escuchan, más allá de si comparten o no este marco religioso que analizamos, es una más amplia. ¿Cómo manejamos, como personas y como sociedad, los conceptos de fidelidad, de compromiso? Y las consecuencias de nuestros actos cuando se rompe la confianza en lo más íntimo. ¿Qué peso le damos en la práctica a buscar nuestra felicidad personal cuando choca con la estabilidad familiar, con el bienestar de los hijos o con un compromiso que hicimos antes con otra persona? Son preguntas complejas que van más allá de este texto en particular.